Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes que es 31 de diciembre del año 2021. Cuando quedan pocas horas para terminar este 2021, en la tertulia, igual que en otras mesas, seguimos pasando raya al año que se va. Pero en este caso vamos a hacerlo con una pregunta distinta, una que hasta ahora no habíamos explorado. Y después, en la segunda parte, vamos a plantear otro enfoque. Ahí vamos a aventurarnos hacia el futuro. Así a grandes rasgos queda presentada la charla que tendremos, para la cual hoy contamos con un cuarteto especial, porque nos acompañan dos de nuestros habituales tertulianos. Marcia Collazo, buen día. Un caluroso saludo a mis contertulios, a ti y a toda la audiencia. Segundo tertuliano habitual que nos acompaña, Juan Grompone. ¿Qué tal, Juan? Buen día. Bueno, buen día. Saludos a todos. Y voy a presentar ahora a quienes hoy son nuestros invitados. Javier Mazza, licenciado en Filosofía, docente universitario, participante frecuente en nuestras mesas de filósofos. Javier, ¿qué tal? Buenos días, Emiliano, un gusto. ¿Dónde te encontramos? Estamos en el este, acá cerca de Balneario Solís, por ahí. Bien. Y por último, Ricardo Pascale. Ricardo, un gustazo tenerte en la tertulia otra vez como tantas otras. Buen día. Un placer, un saludo a los compañeros también y a los televidentes. Vamos a lo que queremos discutir en el primer bloque. Concretamente, la propuesta es observar el mundo en este año que pasó. This virus will continue to evolve and threaten our health system if we don't improve the collective response. Right now, Delta and Omicron are twin threats that are driving up cases to record numbers. We've gone from desktop to web to phones, from text to photos to video, but this isn't the end of the line. The next platform and medium will be even more immersive, an embodied internet where you're in the experience, not just looking at it. And we call this the metaverse. Ist das wichtigste Kapital in der Politik. Es ist alles andere als selbstverständlich. Und dafür danke ich von ganzem Herzen. The United States will compete and will compete vigorously and lead with our values and our strength. We'll stand up for our allies and our friends and oppose attempts by stronger countries to dominate weaker ones, whether through changes to territory by force, economic coercion, technical exploitation, or disinformation. But we're not seeking, say it again, we are not seeking a new Cold War or a world divided into rigid blocks. Cuatro voces, cuatro momentos. El director general de la Organización Mundial de la Salud, el fundador y director de Facebook, Angela Merkel, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. A partir de ese muestreo, que es en definitiva caprichoso, yo quiero preguntarles a quienes integran la mesa qué visión tienen ellos. ¿Cuáles creen que fueron los grandes acontecimientos o los grandes fenómenos globales que marcaron este año, el 2021? Juan, empezamos contigo, si te parece. Bueno, yo lo separo en los acontecimientos mundiales del año en el mundo y luego los nacionales, ¿no? Elegí tres y tres de cada uno. No sé si está bien, pero adelante. En primer lugar, los acontecimientos mundiales. Creo que el gran acontecimiento mundial fue la aparición de las vacunas contra el coronavirus. Eso no me cabe ninguna duda. Fue lo que más ansiábamos, más esperábamos y más cambió a todo el año. El segundo gran acontecimiento que quiero mencionar fue el nuevo intento de ampliación de la dominación de las redes sociales, en particular por Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg
curiosa, me causó gracia porque por primera vez cuando pensé en el Mark Zuckerberg se podría traducir como pan de azúcar, ¿no? Es decir, Zuckerberg quiere decir monte de azúcar en alemán, ¿no? Así que el señor pan de azúcar. Bueno, hasta ahora nunca lo habíamos visto así, pero anotamos. El señor pan de azúcar quiere quedarse con todo y está dando pasos adelante en una dirección inesperada sobre convertir a todo en realidad virtual, unificar todas sus empresas de redes sociales, y creo que es un paso increíble que se ha dado y que tiene consecuencias. Inclusive yo voy a hablar después sobre el futuro, ¿no? Y creo que el tercer gran acontecimiento internacional fue el abandono de la política de Merkel, ¿no? Es decir, se ha perdido un líder internacional que incide sobre la vida de todos nosotros, ¿no? Es decir, en particular era el líder de la Unión Europea. La Unión Europea es lo que está intermediando entre la lucha entre China y Estados Unidos. Es un cliente y un socio nuestro muy importante, de modo que va a cambiar la política de la Unión Europea, y eso ese es un cambio que tenemos que anotarlo, que ocurrió este año. Luego quiero ir a los tres acontecimientos nacionales. ¿Qué te parece destacar si los dejamos para después? Vamos a darle la primera vuelta a la pregunta sobre el mundo, ¿no? Los grandes acontecimientos globales. Marcia, te escuchamos a ti. Bueno, ahora sí los escucho bien. Yo creo que en general lo que ha pasado en este 2021 ha sido, por un lado, una confirmación, una lamentable confirmación, de que, nuestros defectos como especie humana siguen en pie. Hemos pasado por una pandemia terrible y yo creo que todavía no podemos hablar en pasado, ¿no? Pero bueno, seguramente hemos pasado por momentos más terribles que el que estamos atravesando ahora, lo que no quiere decir que no continúe. Quiere decir que, por lo tanto, la referencia a la pandemia es algo obligado. Pero además, yo quisiera decir que, como dice el filósofo coreano que está de moda, Byul-Chul Han, que más allá de que esté de moda, yo creo que es una mente muy lúcida, en un momento en que la filosofía está un poco de capa caída en el mundo. Él dice que hay que prestar atención a esa gran palabra que aparece con la pandemia, que es el miedo, ¿verdad? El miedo, básicamente el miedo a la muerte, pero otros miedos más, como por ejemplo el miedo a quedarse sin trabajo, el miedo a las catástrofes y a sus consecuencias derivadas. Y todo eso me parece que ha potenciado, eso habrá que investigarlo a futuro, pero me parece que ha potenciado esa arremetida inocultable de una suerte de neofascismos, ¿no? Tanto en Europa como en todo el mundo, en todo el mundo. Iba a hablar de América Latina, pero me acordé de Birmania también. Creo que esas arremetidas autoritaristas son un poco la aparición del hongo venenoso después de la lluvia. Es decir, que el miedo a la muerte, que a su vez deriva de una atroz pandemia, nos podría llevar eventualmente, ¿verdad?, a esas otras consecuencias. Eso es lo primero que yo quisiera destacar del panorama a nivel mundial. Por supuesto, les podría decir la arremetida de los talibanes también. Ejemplar la salida del poder de Angela Merkel, pero también podríamos referirnos a las idas y venidas en América Latina, las tensiones, cómo finalmente logra triunfar en Chile Boric, por suerte. Pero bueno, ese creo que es un poco el panorama con esas grandes piezas que están colocadas ahí. Está perfecto, está muy bien, se va armando el tablero, se va armando la visión, la suma de visiones de esta tertulia con respecto a el año 2021 y los grandes acontecimientos o fenómenos globales. Voy con Javier Mazza, contanos tú desde la filosofía, no sé si tu profesión influye en la lectura esta que vas a hacer. Quizás un poco, no tanto, pero quizás un poco, seguramente que sí, uno siempre está atravesado por su profesión, por lo menos en mi caso.
A ver, en primer lugar, compartir con los tertulianos el parecer en torno a todos los eventos que se han mencionado hasta ahora. Yo creo que efectivamente es bastante inevitable pensar en que ha sido un 2021 signado por el COVID, probablemente signado de modo diferente a cómo fue signado el 2020, por cierto, quizás con un toque bastante más, si se quiere, esperanzador que lo que ocurrió en 2020, sobre todo ahí, por supuesto, con el tema de la aparición de las vacunas y los procesos de vacunación en el mundo, etcétera, etcétera. Obviamente que todavía ayer veía números y los índices de vacunación en África son realmente bastante preocupantes. Así que creo que todavía queda mucho trecho por recorrer en esto, como para pensar en un mundo que pueda deshacerse por completo del COVID, o despreocuparse del COVID, si se quiere, en 2022. A esto yo en realidad sumaba dos acontecimientos y traté de pensarlos, si se quiere, un poco en clave de los que no iban a estar en la primera plana, y me fui al comienzo del año y recordé la invasión, entre comillas, de los trampistas en el Capitolio, ¿no? Y los acontecimientos posteriores, sobre todo la suspensión de la cuenta de Real Donald Trump en Twitter, que para mí ahí se marcan como dos cosas interesantes. Una, con la irrupción de los trampistas en el Capitolio, creo que hay ahí un golpe simbólico, por lo menos a la democracia norteamericana, que me pareció bastante significativo y sobre todo como final de lo que fue la era Trump, ¿no? Y por otra parte, que Twitter suspendiera la cuenta de Trump también fue una señal, quizás tardía, saquémosle el quizás, de parte de la red social para con el modo en el que estaba preparada para inmiscuirse en política. Más allá de lo que después podamos opinar a título personal sobre si el acto de censura fue ameritaba o no ameritaba, era correcto o no era correcto, pero creo que abre un debate en torno a el rol que las redes tienen activamente en las decisiones políticas y sobre todo en las decisiones gubernamentales, que antes por lo menos tenía otro cariz. Y por último, quería nombrar uno, si se quiere, en una línea un poco más, quiero decir, esperanzadora, pero por lo menos que una línea de que abre un futuro, y me pareció interesante la titulación de Elon Musk como el hombre del año por parte de la revista Time, ya que creo que es un hombre que está pensando en el presente. De nuevo, acá no estoy evidentemente decidiendo sobre qué términos o poniéndole un juicio de valor al modo en el que Elon Musk está pensando el futuro, pero sí creo que es un tipo que está pensando el futuro y que está tomando acciones concretas para con el futuro. Después veremos qué es lo que sucede con esas acciones, si redundan en efectos enormemente positivos o enormemente negativos, pero creo que por lo menos que se haya nombrado como persona del año en la revista Time, que es una publicación a nivel internacional bastante influyente, a Elon Musk, marca como una tendencia de decir, bueno, hay un pienso de futuro por otro lado que puede venir por acá, que puede ser interesante o prometedor. Ricardo, vamos a tu respuesta a la pregunta que estamos charlando con los otros integrantes de la tertulia. Bueno, Emiliano, como te imaginarás, esto se puede enfocar desde muchos lados y son muchos los eventos para mencionar. Yo voy a mencionar 4 o 5 para no hacer perder el tiempo. Uno primero que me parece más destacado es la aparición de las vacunas, ¿no es cierto?, durante este año. La aparición de las vacunas en un tiempo muy poco habitual para la realización de ese tipo de tratamientos, y yo creo que ese es uno de los grandes temas, en particular cuando ya se ingresó las nuevas tecnologías de genómica avanzada y con toda la discusión que esto puede traer, con pro, contra, gente que está a favor, gente que... En fin, pero digamos, es un hecho muy destacable.
que en tan poco tiempo se logren vacunas para una pandemia que no conocíamos desde hace más de 100 años y no sabíamos en economía y en otras áreas cómo tratarla. Coincidencia total con Juan. Empezaste igual que Juan. Sí, empecé con Juan. No te estaba escuchando, Juan, pero nos conocemos hace años. La segunda que yo creo es el gran fracaso de la reunión de Glasgow COP de 26, vinculada al medio ambiente y al cuidado del medio ambiente. ¿La calificás directamente como un fracaso? Sí, definitivamente, porque cuando uno ya tiene ciertos kilómetros recorridos en estos temas y terminan en declaraciones de lugares comunes, digamos, muy simpáticas, muy agradables, que todo el mundo coincide, pero aquí lo que faltan son planes y decisiones concretas. ¿Cuál fue la decisión concreta? La decisión concreta: nos reunimos el año que viene en Egipto para ver qué hacemos y cómo se avanzó. O sea, realmente un verdadero fracaso, cosa que no es así en el caso de la economista Azucena Arbeleche, digamos que, y de algunos ministros que ya lanzaron por lo menos una estrategia climática, digamos, para el país, en donde el tema de la sostenibilidad va a ser muy importante, afectando no solo la política económica, sino que la política económica afectando a su vez a los aspectos climáticos. Yo diría que esas son dos. La tercera que diría, estoy sintetizando para no molestar, ¿no? Todos estamos de acuerdo. Diría, entendido. La tercera sería una erosión general que veo de los procesos democráticos. Recién el compañero mencionaba, por ejemplo, un caso típico fue el ataque al Congreso americano el 6 de enero por partidarios del expresidente Trump, en lo que siempre fue un país que, digamos, se jactó de ser una democracia muy ejemplarizante, y a esto podríamos agregar una cantidad de deterioros de las democracias en general. Está funcionando, no está funcionando adecuadamente. Después yo diría que hay otro tema que es un poco económico, ustedes comprendan que tengo un sesgo ahí, que es todo el colapso que hay en este momento de la cadena de suministros en el mundo, derivado justamente de que vino la vacuna, empiezan a trabajar de nuevo las empresas, y ahí tenemos en la cadena de suministros tenemos un tema muy delicado en el mundo que afecta en definitiva la vida de los países. Y yo después diría, el otro tema grande es cómo las crisis migratorias están afectando y poniendo en jaque a los países más ricos. Las crisis migratorias, que si bien por el tema de la pandemia en el año 2020 y 2021 estuvo un poco atenuada, cuando digamos pueden aparecer alguna decisión, estas decisiones también no están siendo resueltas de una manera más equitativa que como nosotros desearíamos. Este es otro gran tema. El mundo está teniendo una crisis de los países más industrializados para resolver los problemas migratorios. Yo quisiera decir estos 5 puntos. Está bien, está muy bien. Entre una playa que hay. Y ahora les propongo para completar este bloque, eventualmente comentarios cruzados, ¿no? En la medida que cada uno hizo su aporte, hizo su punteo, ¿qué dice de lo que escuchó de los demás? Voy contigo primero, Juan. De lo que escuchaste después, ¿qué te surgió? Bueno, sí, todos los temas referidos son importantes, es decir, la elección, a mí me limité a 3 para elegir un número mágico, ¿no? Pero nada más. Y de modo que estoy de acuerdo con casi todos, ¿no? Con todos los. ¿Y sobre lo que dijeron los otros, tienen comentarios cruzados que hacer? Marcia, por ejemplo, Javier. Yo quería agregar de repente, bueno, en realidad yo me estaba reservando el tema nacional más que nada para los deseos. Ah, bueno. Que creo que eso lo habíamos dejado Está bien. Para el segundo bloque. Bien, pero ¿y sobre lo que dijeron tus colegas recién?
No, sí, sobre eso sí, ahondaría un poco en lo que ya más o menos esbocé al comienzo, es decir, me parece que de nuevo está sobre el tapete por un lado, una desigualdad muy creciente y muy marcada en el mundo, una desigualdad que se vio por milésima vez a propósito de, por ejemplo, el acceso a las vacunas. Si bien fue cambiando en la marcha la situación con respecto a la vacunación mundial, no obstante, sigue siendo un hecho que llama la atención y que preocupa, ¿no? La desigualdad, pero no solo en el acceso a las vacunas, la desigualdad frente a la enfermedad, la desigualdad frente a al posible resultado de muerte por la enfermedad. Sé que ha habido de todo, pero no es lo mismo, la muerte no es democrática, ¿eh? Una vez más quedó evidenciado. Y por el otro lado, bueno, para profundizar un poquito también, esos neofascismos a los que me refería anteriormente, que queda demostradísimo que están, porque por ejemplo recordemos la marcha de Roma, no la marcha sobre Roma, precisamente, sino la marcha de Roma, creo que fue ahora en octubre. Bueno, miles de personas salieron a la calle en Roma, el grito de no al fascismo y no a la violencia, sí a la seguridad y sí a los derechos, y eso también lo entroncó con los discursos de odio, discursos de odio que por desgracia se han instalado en general en Occidente, tanto en lo que sería Estados Unidos como América Latina, a partir del nefasto ejemplo de Donald Trump, que si bien no lo podemos situar en el 2021, sí podemos hablar de las consecuencias de la era Trump en ese sentido. Un desparpajo, un cinismo en los discursos de odio que todavía se mantiene en sus, de alguna manera, bueno, sus espejos, como el caso de Bolsonaro, pero de otros también. Javier. Sí. Creo que un poco siguiendo a un comentario de Pascal sobre el tema de el fracaso de Glasgow, ¿no? Quizás, y también recordar que un poco en el 2020, cuando arrancó la pandemia, existía una idea de que este acontecimiento podía despertar una cierta nueva conciencia sobre el tema de la sostenibilidad, y sobre todo sobre el tema de la sostenibilidad ambiental, ¿no? Y creo que lamentablemente coincido con el diagnóstico. Creo que no sucedió, y que ese supuesto despertar de sostenibilidad ambiental que podía provocar el COVID tampoco, ¿no? O sea, creo que estamos muy lejos, muy lejos de efectivamente tener planes de economía y de industria sostenible efectivamente ocurriendo o que estén en la mente por lo pronto de las grandes potencias del mundo, ¿no? Creo que falta un trecho para recorrer ahí, y lamentablemente por los signos que se pueden ver, la pregunta es hasta cuándo podremos sostener sin una marcha atrás que sea bastante irreversible, ¿no? Así que en ese sentido quizás me meto un poco en los deseos, obviamente, con esto, por el implícito que deja. Ahí hay un tema a empezar a poner sobre el tapete un poco más, yo diría en serio, en el sentido de con planteos efectivos en los años que vienen. Ricardo. Sí, complementando eso, digamos que decía, en realidad todos estamos preocupados además de por el tema ambiental, pero lo que trataría yo de ahora de involucrarlo es en el concepto de una sola salud, ¿no es cierto? No va a haber salud humana si no hay salud animal y no hay salud del medio ambiente. Entonces, me da la sensación que la humanidad está jugando con la naturaleza y está jugando contra sí mismo. Es una cosa muy rara y muy dramática, y los intereses son muy poderosos, y en definitiva entonces hablamos de una sola salud pensando que sacando una vacuna arreglamos algo, pero va a aparecer otra variedad de coronavirus derivado de que el medio ambiente no se está cuidando, además de otros problemas, ¿no es cierto? Entonces, me parece que ese fue un fracaso
porque además había una cierta expectativa. Naturalmente que los que ya conocemos algo de estas cosas, nunca somos demasiado optimistas, sino somos más bien realistas, pero no que estuviera tan lejos de los pasos que tenía que dar, ¿no? Porque se involucra con otras saludes. O sea, la salud humana, tenemos COVID y bueno, tenemos COVID, sí. Y bueno, y si no hay salud animal tampoco va a haber salud del medio ambiente. Entonces están las tres saludes y es una sola salud, One Health, una sola salud. Ahí está el tema. Y como complemento de esta primera parte de la tertulia, mirando al año 2021, Juan, que es el único que buscó también lo más destacado de acá, de Uruguay. Juan, te escuchamos a ti con esa listita. Sí, yo elegí 3 también. Dale. Por empezar, de local, cotizando en la Bolsa de Nueva York. De local, cotizando en una Bolsa de Nueva York, una empresa uruguaya informática de la nueva tecnología, de lo que yo aspiro que sea el país, cotizó a cifras realmente importantísimas en la bolsa. Y eso es un acontecimiento, es un acontecimiento que marca un camino, que marca todo un futuro y una esperanza. Ese es el primer acontecimiento que quiero destacar. El segundo acontecimiento es el premio Cervantes de Cristina Pelligrossi, ¿no? Es decir, es un acontecimiento enorme, es decir, muy cerca de otro premio de ida, ¿no? Y el tercer acontecimiento es la convocatoria al referéndum contra los artículos de la LUC. Yo aquí no quiero entrar en la discusión política. Significa que ese acontecimiento cambió todo el panorama político del país. Por el hecho de haberse logrado las firmas y llevar un referéndum. Es decir, evidentemente cambió toda la política, tanto del gobierno como de la oposición, y nos tiene un poco en ascuas hasta que se resuelva la situación del referéndum. Es decir, creo que esos son los 3 grandes acontecimientos nacionales. Si les parece, después de la pausa ya miramos hacia el año que viene, a este que tenemos en la puerta.